Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Continuamos con el curso de moral católica y lo hacemos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Continuamos con la segunda parte del primer mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento fundante, fundamental de toda la moral católica, y que trae la salvación al corazón del hombre, que sigue con fidelidad, con justicia, con santidad, con docilidad de espíritu las prescripciones, los mandatos que el Señor nos da para nuestra mayor felicidad, para nuestra salvación. Vamos a profundizar en esta segunda parte a través de esta exposición, como decimos, teológica, formativa, que es de pregunta-respuesta y es así muy aclaratoria para todos aquellos que tienen dudas acerca de la doctrina católica, en concreto de la moral cristiana y la moral cristiana en relación con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es la virtud de la religión? Se entronca en este primer mandamiento: no tendrás otro Dios fuera de mí, que se engarza con amarás a Dios sobre todas las cosas, y Cristo ya lo plenifica y le da toda el culmen de la teología en el amaos como yo os he amado, amaros los unos a los otros como yo os he amado, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, pues esto es dentro de la virtud de la religión. Esta virtud está relacionada con la justicia. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Vamos a remarcarlo aquí. Está relacionada con la justicia. Ponemos un color más fuerte para que se remarque bien. ¿Y cuál es la justicia? Dar a cada uno lo que se le debe, ¿verdad? Bueno, pues a Dios toda la honra, todo el culto, toda la gloria, ¿no? Glorificatio a Dios nuestro Señor. Nos hace dar a Dios el culto debido. Esto es lo que los derechos de Dios es que el hombre le dé culto, le alabe, alabarle por ser quien es, bondad infinita, por ser quien es. Y este culto es lo que hace que se realice la justicia que el hombre debe, ¿no? El acto de justicia propio de esta virtud de la religión. El amar a Dios sobre todas las cosas es un acto de justicia. Es justo y necesario, decimos en la liturgia eucarística, cada vez que vamos a proclamar la grandeza de Cristo, del sacrificio de Cristo, que lleva a cumplimiento el sacrificio de Adán, el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Noé. Todos los patriarcas, de algún modo, todos esos sacrificios son sombra, son la prefiguración, la preparación del sacrificio de Cristo, el Hijo único, el unigénito del Padre que se nos entrega para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Es imposible amar al Padre, a Dios Padre sobre todas las cosas, si no es por Cristo y con su Espíritu Santo. Todo procede del Padre conforme al Hijo, conforme a Cristo en el Espíritu. Bueno, pues esta justicia el hombre debe tener a Dios como su bien supremo. Esto es la virtud de la religión, tener a Dios como el bien supremo, que debe adorarlo y acoger su amor, sometiéndose a su voluntad y dirigiéndose a Él con confianza filial. Con confianza filial. ¿Cuál es el acto principal de la virtud de la religión? El acto principal de la virtud de la religión es la adoración. La adoración. Es lo que Satanás pide al hombre y nunca le podrá el hombre dar. Simplemente es un engaño, ¿no? Los ídolos de este mundo piden adoración cuando sabemos que tienen ojos y no ven, no tienen oídos y no oyen. Es decir, no son más que hechura, criatura, ¿no? No son más que eso, un gran engaño, ¿no? La adoración solo se le debe dar a Dios nuestro Señor, mediante la cual reconocemos, por un lado, nuestra nada, somos humildes, somos polvo, somos ceniza de la criatura frente a la infinita grandeza de Dios. ¿Cuáles son los otros actos de la virtud de la religión? Los otros actos de la virtud de la religión son la oración, el sacrificio, los votos y las promesas. Bueno, pues esto entra dentro de este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Todo acto de oración está dentro de este mandamiento. Fijaros todo lo que entra ahí, ¿no? La espiritualidad de toda la Iglesia católica está permanentemente injertada, la Iglesia, la esposa inmaculada de Cristo, rezando los laudes, las horas intermedias, las vísperas, las completas. Toda esta liturgia de alabanza, que es la liturgia de las horas, la santificación del tiempo, se sumerge precisamente dentro de esta virtud de religión, que a su vez es parte intrínseca del mandamiento primero, del mandamiento de la ley de Dios, de la ley divina: amarás a Dios sobre todas las cosas. El sacrificio, todos los sacrificios que vamos a ofrecer, y los votos y las promesas hechas a Dios nuestro Señor, privados o públicos. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es la elevación del alma a Dios.
Una de las definiciones, hay muchísimas definiciones, pero esta realmente, pues eso, encaja, ¿no? En el perfil de lo católico plenamente, ¿no? Porque es elevar el alma a Dios, es la petición a Dios de cualquier bien, y bueno, también ahí está todos los tipos de oración, la oración de alabanza, oración de intercesión, oración de petición, oración de acción de gracias. Es una condición indispensable para obtener la fuerza de obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, si no rezas bien, es muy difícil que vivas bien. Si no rezas bien, la moral, vivir bien, esto es la moral, vivir bien acorde a la voluntad de Dios, es imposible. Es imposible para el hombre sin la gracia del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde lo recibes? En la oración. El lugar de la oración, el espacio de la oración, es el lugar más sagrado porque en esta oración es donde te vas a encontrar con Dios mismo. Y Dios mismo te va a dar la gracia necesaria, mi gracia te basta, para seguir caminando con fidelidad, con justicia y con santidad todos los días de tu vida. Rezar significa solo pedir algo a Dios. Además de la oración de petición y de intercesión, existe también la oración de alabanza. Esta es la primera, es la primordial. Y la acción de gracias, ¿no? Eucaristía, o también de simple contemplación de la grandeza o de la belleza de Dios. Es decir, todo lo que es contemplación, ¿no? La vida contemplativa en general, ¿no? Ver a Dios en todas las cosas y en todas las cosas a Dios con el Espíritu Santo de Dios, pero esta acción de gracia, esta vida eucarística, esta vida que siempre tiende a recibir el cuerpo del Señor, que es en su palabra se recibe a Cristo y en su cuerpo sacrosanto, la Sagrada Eucaristía, se recibe a Cristo y en la petición del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo se recibe a Cristo, podemos llegar, ¿no?, a alabar al Señor como se merece, amarle sobre todas las cosas. Podemos también después pues caer en la cuenta de que primero viene la predicación, toda la iglesia te predica el Evangelio y tú crees después, crees firmemente lo que se te predica. Y ahí vienen los signos, es decir, los sacramentos, las gracias que Dios te va a dar para que tú continúes este camino de bendición, este camino de alabanza, este camino de acción de gracias que es la vida del cristiano. Y después de ver los signos y los portentos que Dios hace, el Señor envía los dones del Espíritu Santo a todos y cada uno de aquellos que quieren estar en este dinamismo, en esta corriente de gracia, en este torrente de beneficios espirituales que es la oración, es decir, el deseo de encontrarte con Dios, la elevación del alma a Dios, nuestro Señor, y cómo el Señor corresponde siempre a este encuentro prodigioso, personalísimo, maravilloso, único, que es tu encuentro de oración con Él. ¿Cuáles son las principales formas de oración? Bueno, pues está la oración vocal, es una de las formas, aquella que se expresa con palabras, pero está también la oración mental, que consiste en elevar el propio pensamiento y el propio afecto. Fijaros, palabras, pensamientos y afectos. Todo ello corresponde a un dinamismo de oración, donde tú recibes, acoges el amor de Dios, recibes la gracia, los dones del Espíritu Santo para seguir recibiendo el anuncio, la predicación, para seguir recibiendo los signos y los prodigios de Dios y para seguir derramando en el mundo entero, siendo luz, sal y fermento, las gracias que el Espíritu Santo pone en tu corazón, derrama sobre ti, ¿no? Romanos 5:5, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos va a llevar a las obras de la caridad, a las obras de la gracia. La oración fundamental, palabras, pensamientos, afectos elevados a Dios nuestro Señor. Es la llamada meditación, tan recomendada por los directores espirituales y que es absolutamente indispensable para quien quiera vivir en profundidad su vida cristiana y progresar espiritualmente. No es una oración suficiente la de ofrecer a Dios lo que hacemos durante el día. Esto es una cosa óptima, evidentemente, pero por sí solo no es suficiente. El ofrecer a Dios, ¿no?, las obras del día, los trabajos, los esfuerzos, los sacrificios, estrictamente hablando, no es oración. Nos dirá la Iglesia, no es oración. Es indispensable dedicar un poco de nuestro tiempo solo a Dios. Aquí entra en juego la oración, donde dedicas el tiempo que Dios te da. Ahí está la liturgia de las horas, por eso la Iglesia te ofrece la oración de la liturgia de las horas, del tiempo, las horas de cada día, para estar a solas con Dios, solo con Dios y solo hacia Dios, volcado, dirigido solo hacia Él, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se retiraba solo, ¿no?, a rezar, a menudo a lugares solitarios para orar incansablemente, incesantemente al Padre. Un buen cristiano jamás descuida, por ejemplo, por lo tanto, las oraciones de la mañana ni de la noche. Esto sería como lo mínimo, ¿no? 2 encuentros con el Señor a la mañana y a la noche. La mañana cuando se alza el día, la aurora, para
que la gracia del Espíritu Santo ya esté en ti por todo lo que Dios te va a regalar ese día y todo lo que vas a tener que hacer, ¿no? Pues eso, realizar todo lo que puedas, ¿no? Pensamiento, palabra, obra y omisión en la gracia de Dios, ¿no? Y que las omisiones cuanto menos mejor, efectivamente, las omisiones del mal espíritu, dejarlas ahí, ¿no? Retiradas, ¿por qué? Porque estás viviendo en la presencia de Dios. Y a la noche, pues como recogiendo, dando gracias, haciendo un examen de conciencia, ahí está la oración de completas que la Iglesia nos ofrece para perfeccionar nuestro espíritu de oración, perfeccionar nuestra conciencia, formarla y también prepararnos para una futura confesión sacramental y seguir así avanzando en la vida de la gracia. ¿Qué es el sacrificio? Pasamos ahora de la oración al sacrificio, que hemos dicho que es el segundo pilar dentro de esta virtud de la religión. El sacrificio es la inmolación de algo a Dios. El único sacrificio verdaderamente perfecto es el que Jesús ha ofrecido al Padre sobre la cruz. Por lo tanto, ha quedado presente, ¿dónde? En la Santa Misa. Es la oración por excelencia, la Santa Misa, ¿no? Es allí el sacrificio por excelencia, que se hace oración, ¿no? Eh, Sacrificio ostiam laudis, ¿no? Sacrificio de alabanza. Es la Sagrada Eucaristía, un sacrificio de alabanza. Ahí se une la oración y el sacrificio en la Sagrada Eucaristía. Participando de la Eucaristía, nosotros participamos en el sacrificio de Jesús y somos invitados a unir al suyo los pequeños o grandes sacrificios de nuestra vida cotidiana. Esto siempre se da, ¿no? En el ofertorio se remarca de forma muy clara también, después del Concilio Vaticano II, como los cristianos, toda la asamblea creyente reunida en torno al altar de Cristo, le ofrece a Cristo también en la patena, en el pan y en el cáliz, ofrece todo aquello que tiene de pesar, todas sus oraciones, todos sus sacrificios, todo lo que tiene en el corazón, ¿no? Y esto se une a los méritos infinitos de nuestro amado Redentor Jesucristo, que va de nuevo a inmolarse en la cruz, dando todo ese amor glorioso, infinito, eterno, para que nosotros recibamos la vida eterna, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tercer elemento, el voto o las promesas. El voto es la promesa hecha a Dios de un bien adecuado y posible. Es un acto de devoción que rinde culto a Dios. Siempre estamos dentro de este culto a Dios. Por lo tanto, entra dentro de la devoción y puede ser hecho también para obtener alguna gracia de Dios. ¿Es posible obtener la dispensa de un voto? El voto puede ser dispensado por la autoridad competente. Esto, en mi caso, es algo clarísimo, ¿no? Pedí la dispensa a Roma y Roma me concedió la dispensa. En este caso no era un voto, era una promesa, la promesa del celibato, de la vida sacerdotal como sacerdote secular, y la autoridad me ha dispensado esta gracia de poder contraer matrimonio y así poder seguir viviendo una vida cristiana, ¿no? En plenitud, sin ningún impedimento para ser santo en la vida marital, en la vida familiar, que para los votos privados emitidos por los simples fieles puede ser también el párroco. Puede ser la Santa Sede, en el caso de los sacerdotes, a través del Papa, o puede ser el párroco en caso de votos privados, no sé, uno que pertenece a una cofradía, algún voto privado que ha hecho a una virgen en concreto, una advocación, cualquier tipo de devoción, que hay miles, ¿no? En la Iglesia. Hay votos que tienen una importancia particular. La Iglesia reconoce un valor ejemplar en los votos públicos de castidad, pobreza y obediencia, que caracterizan la vida religiosa. Por lo tanto, estos votos están llenos, ¿no? Toda la espiritualidad de la Iglesia está bendecida y santificada. Nos santifica el mundo, son sal, luz y fermento, todos aquellos que realizan estos votos públicos. Toda la vida consagrada está aquí. Hemos vivido hace unos días el día de la vida consagrada, ¿no? Son luz de la tierra, ¿no? Son los cristianos que entregan todo su corazón, de corazón indiviso, a través de votos públicos al Señor para bien de las almas, bien de la Iglesia, ¿no? Santificación del cuerpo místico de Cristo. Castidad, pobreza y obediencia. ¿De dónde nace su importancia? Del hecho que con estos votos el cristiano se desprende de los bienes terrenos y corporales y también de sí mismo. Este desprendimiento, que es una virtud pasiva, vinculadísima a la humildad, son como las bases que se colocan en el edificio, los cimientos, para construir después la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Acompañada siempre de las virtudes cardinales, templanza, justicia, fortaleza y prudencia. Y para consagrarse totalmente a Dios, pues este desprendimiento de sí mismo, de los bienes temporales y terrenales, corporales, amándole sobre todas las cosas, se convierte así no solo en el primero, sino en el único bien, es decir, solo Dios. Solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. En el solo Dios, ¿no? Es lo más grande el solideo, ¿no? Que tienen los obispos, significa esto, ¿no?
solo sirven a Dios, solo quieren dar testimonio de Dios y este testimonio de la verdad, viviendo las virtudes de la obediencia, de la pobreza y de la castidad, siguiendo a Cristo buen pastor, a Cristo Señor, a Cristo Rey, pues es lo que hace que toda la iglesia tenga esta belleza, esta posibilidad de seguir al Cordero de Dios a donde quiera que vaya a través de estos votos. Y son parte del culto divino, por lo tanto, y parte intrínseca de la virtud de la religión, está vinculada, como decimos, al primer mandamiento de la ley divina, de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y no tener otro Dios fuera de él, ¿no? Ningún ídolo, ¿no? Que representado por este mundo ocupe, opaque o ensombrezca esta realidad divina que es la presencia de Dios, la palabra de Dios, la acción de Dios, los portentos de Dios y los dones de su Espíritu Santo para la vida del mundo. ¿En qué se inspira la vida religiosa? La vida religiosa imita el estilo de vida de Jesús, ¿no? Las bienaventuranzas, que no formó una familia propia, sino que vivió una vida pobre y austera, en total obediencia al Padre, y en este sentido la vida religiosa constituye una manifestación particularísima de la santidad de la Iglesia, que vemos que es un elemento fundamental. La Iglesia tiene tres grandes elementos fundamentales que funda la Iglesia. Uno es la palabra de Dios escrita y oral, palabra de Dios, ¿no? Las Sagradas Escrituras, regla de vida y de fe, ¿no? Y toda la tradición oral de la Iglesia. Otro elemento fundamental es la santidad de la Iglesia. Toda la Iglesia vive de este milagro perpetuo y permanente de los dones del Espíritu Santo que la fecundan desde dentro, que la hacen madre y maestra de toda la humanidad. Y otro elemento fundamental es la sucesión apostólica, aquella traditio, aquella entrega que ha hecho Cristo a los apóstoles, a los 12, para guiar, santificar y enseñar al pueblo santo de Dios hasta que el Señor vuelva en gloria y majestad. Bueno, estos tres elementos son fundamentales y uno de ellos es que este estilo de vida de Jesús, a través de los votos y de las promesas, hemos visto que pueden ser privados o públicos, son parte de la esencia misma de la Iglesia, de la santidad, que es un elemento constitutivo de la misma Iglesia. ¿Cuáles son los pecados contrarios a la virtud de la religión prohibidos por el primer mandamiento? Ahora ya pasamos a otro aspecto dentro de esta enseñanza, de este particularísima, la virtud de la religión, que muchas personas no conocen, que está dentro de este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y por eso realizo esta lista de reproducción, este curso de moral católica, pues se prohíbe la superstición, nada más y nada menos. Lo primero es descartar la superstición, que es una atribución de algún poder milagroso a cosas o acciones que no lo tienen. Es decir, el poder solo es de Dios, no es de cosas, ¿no?, que nos inventamos los hombres. Bueno, después está la idolatría. Prohíbe la idolatría. Habíamos visto en el vídeo anterior, la primera parte, que los mandamientos lo que te hacen es eso, te anuncian algo positivo, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Aquí está la prohibición. No puedes caer en superstición, no puedes caer en idolatría, que es la adoración a cualquier realidad creada. La adivinación, otro aspecto tenebroso, patético, ¿no? Satánico, de esta que divide al hombre por dentro, que lo fragmenta, ¿no? La indebida búsqueda de realidades, la curiosidad, ¿no? De realidades ocultas, ¿no? Dentro también, esto se da mucho dentro de las magias, ¿no? De todo el mundo de las hechicerías, la magia negra, la magia blanca, pues eso, ¿no? El satanismo, todas estas prácticas absurdas, ¿no? Esta adivinación entra también dentro de este grupo, ¿no? De la magia, explotación de poderes ocultos, brujería, espiritismo. Bueno, aquí vemos todo este elenco, ¿no?, putrefacto de obras malignas. Bueno, pues atentan contra el primer mandamiento. Hay que estar muy ojo a visor, muy ojo a visor para delatar en nosotros posibles actitudes o posibles acciones, ¿no?, o posibles prebendas, como decir, o despistes que podamos tener que hacen que nuestra fe no sea verdaderamente la fe en Dios único y verdadero, en el Dios del Sinaí, en el Dios del Gólgota, que revela en Cristo a su Hijo amado y que nos lo entrega por amor a los hombres para su salvación, que no nos separe de esta arca de la nueva alianza, de esta nueva alianza en Cristo, en su sangre, de este nuevo corazón que el Señor ha encendido en nosotros los cristianos para seguirle. Todos estos caminos son caminos prohibidos. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo son caminos de muerte. Si vas por aquí, el amor desaparece. Si vas por aquí, la gracia se esfuma. Si vas por aquí, el Espíritu Santo, no cuentes con él, ¿no? Porque aquí no está el Señor. El Señor no puede estar donde está el pecado. Además, prohíbe los pecados de irreligión, gravísimos también, la impiedad, ¿no? La asebella, que es tentar a Dios por satisfacción propia, por orgullo, eh,
frivolidad, superchería, no sé cómo decir, soberbia, ¿no? Al fin y al cabo es una soberbia. Tentar a Dios, es decir, desafiar a Dios. Todo el mundo también del sacrilegio, profanación de las cosas sagradas y la simonía, usar por compraventa de bienes sagrados, ¿no? Todo esto al final son grandísimos pecados contra la virtud de la religión y por lo tanto, en este concreto, contra Dios mismo, ¿no? Que esta virtud de religión hemos visto que es dar culto a Dios. Todo lo que no sea dar culto a Dios, al Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero, pues cae en todos estos peligros, en estas amenazas que son constantes para el corazón del hombre. Tenemos que estar siempre lidiando en litigio con estas realidades tan nauseabundas. Están prohibidas, por lo tanto, todas las formas de adivinación, de magia, hoy tan difundidas, todas las formas de adivinación o de magia, como el recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos, otras prácticas similares, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Ahora, pues eso, hay un mundo caótico donde, pues eso, toda la superstición nace precisamente del abandono de Dios, pues se proliferan más que nunca estos hechiceros, ¿no? Estos magos, estos falsos gurús, ¿no? De falsas religiones, de falsas prácticas, de falsos cultos, y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Como cristianos y católicos para saber que forman parte contraria, ¿no? Al mandamiento primero de la ley de Dios. El primer mandamiento, por lo tanto, prohíbe en particular también la fe en los horóscopos, la fe no, no como virtud teologal, claro está, sino la creencia, ¿no? En que los horóscopos te dan señales no reales, te dan conocimiento real de la verdad, de la realidad, la astrología, que no es la astronomía se puede conocer y cuanto más mejor, pero la astrología se va con todo este sentimiento, ¿no? De falsa curiosidad, de entrar en relación con lo oscuro, con todo lo que es diabólico, la cartomancia, ¿vale? La interpretación de los presagios o del destino, ¿no? Y que no sean los sueños. Dios también se ha revelado en sueños, pero aquí hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Fenómenos de evidencia, ¿no? Tanto vidente que va, que viene, ¿no? A través de objetos, además usando objetos, usando situaciones de debilidad psicológica, ¿no? De tantas personas y espiritual. Bueno, recurso de los mediums, ¿no? Y las prácticas espiritistas de cualquier tipo. O sea, todo esto va contra el mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué todas estas prácticas son pecado? Muy sencillo, se niega a Dios su amor de padre. O sea, impresionante. Se niega a Dios su amor de padre. Vamos a borrar aquí. Se niega a Dios su amor de padre. Es un padre que provee, providente, directamente a sus hijos. Donde estás diciendo, yo no quiero ser hijo tuyo, non servian, lo que le dice Satanás en el paraíso, ¿no? El ángel de luz, cuando se revela contra el plan de Dios. Bueno, non servian. Yo ahora no quiero estar contigo, no quiero depender de ti, no quiero estar en comunión vital contigo, quiero dedicarme a otras cosas, ¿no? Y cada uno de forma personal, personalmente. Pecado, ¿no? La separación, la rebeldía siempre es personal, es una responsabilidad que tenemos, ¿no? El ser salvos por Cristo a través de la aceptación nuestra. Nuestra libertad tiene que entrar en juego y siempre entra en juego cuando se trata de la verdad y de la gracia. La gracia y la verdad siempre van unidas, la gracia y la verdad siempre van unidas, y en Jesucristo se hacen eso, una respuesta a los interrogantes más profundos del corazón del hombre y un camino y una verdad y una vida que el hombre recibe si es coherente y si es acorde y si acoge toda esta llamada que el Señor hace, ¿no? Una llamada personal a la santidad, a vivir la verdad, a vivir en la gracia de Dios. Además, en esas prácticas se esconde siempre un recurso a poderes mágicos que se oponen a la voluntad de Dios. Al final siempre es una oposición a la voluntad de Dios. Y a menudo se recurre explícita o implícitamente al demonio, ¿no? Aquí véase muchos yogas, muchos mantras y muchos estilos putrefactos, ¿no? De falsa espiritualidad que han entrado, ¿no? También en algunos grupos que se consideran católicos. Bueno, pues esto hay que tenerlo claro, no es parte de la vida de la gracia, no es parte de la ley divina, no es parte de la custodia de la tradición de la enseñanza apostólica y de la vida de la santidad de la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que tomar cartas en el asunto, no estas de la cartomancia, sino cartas de verdad, las cartas de San Pablo, para darnos cuenta de que todos estos recursos a Satanás y todas sus mentiras y todas sus ponzoñas no son más que eso, veneno para el alma, no putrefacción, dolo, ¿no? Acusación falsa al hombre
que quiere buscar otros medios que no son los medios que Dios le ha dado para la salvación y que no quiere buscar a Dios, sino que se quiere buscar a sí mismo. El hombre quiere seguir viviendo para sí mismo, servirse a sí mismo y ahí es cuando se pierde, ahí es cuando se extravía su camino y se convierte en un hijo pródigo eterno, ¿no? Que no vuelve a la casa del Padre porque no reconoce que el Padre es providente y que el Padre es justo y que ciertas cosas tienen que estar ahí, tienen que quedarse en el misterio escondido de Dios, de lo que Dios es y de lo que Dios hace en tu vida y en la mía, para dejar abierta siempre esta relación de amor sin caer en vamos a decir, en esta cosificación de la religión, de la fe, en este ateísmo práctico, en este sacrilegio que es usar las cosas santas de Dios, ¿no? Pues en manipularlas hasta el punto de hacer todo lo contrario a lo que Dios te pide, todo lo contrario a su voluntad, todo lo contrario a su mandamiento. El culto cristiano, por lo tanto, vamos a ver, el primer mandamiento prohíbe también el culto a las imágenes. Pasando a otro tema, bueno, pues no, nada que ver. No es contrario al primer mandamiento. ¿Por qué? Porque el honor que se rinde a una imagen pertenece a quien en ella es representado. En este caso, los cristianos no representan a la Virgen María y le dan un honor de superdulía, jamás de adoración. Y ese honor de superdulía significa una veneración especialísima, única, ¿no? Superlativa en comparación con cualquier otra criatura, pero jamás es un acto de adoración. Y cuando representamos a Jesucristo, asimismo también con los santos. La Virgen María y los santos están en ese nivel de criatura, pero María, claro, como criatura inmaculada, supera, ¿no?, la suma de las virtudes de todos los santos de toda la historia de la Iglesia, imaginaros, ¿no? Por eso vale la pena siempre colocar la imagen de la Virgen María en tu casa, consagrarse al Inmaculado Corazón de María y estar siempre vinculadísimos a ella porque somos hijos de la tierna madre, de la humilísima, de la que ha vencido al dragón, de la que ha vencido las potencias del infierno y del maligno, porque así Dios lo ha querido, ¿no? Entonces toda esa manera de ensalzar a la Virgen María con esa devoción del Santo Rosario, a la consagración, ¿no?, a su corazón inmaculado, bienvenida sea. Es parte, ¿no?, de ese amor y ese tributo a Dios nuestro Señor, porque así lo ha querido Dios. Y después las imágenes que ya son representación de Jesucristo nuestro Señor, claramente el cristiano reconoce en Cristo al Mesías, es decir, al ungido de Dios, al Hijo de Dios vivo, al unigénito del Padre. Entonces no hay ningún problema en adorar a Jesucristo porque Dios se ha hecho hombre, ¿no? Verbum caro factum est, ¿no? Y aquí se ha hecho carne además, en el seno de la Virgen María se ha hecho carne, ¿no? Aquí, en el seno de la Virgen María. La Anunciación así lo explícita, el templo, en la iglesia, la Anunciación en Jerusalén, en Tierra Santa, aquí se ha hecho carne el Hijo de Dios vivo, ¿no? En el seno de María y en esa Tierra Santa donde el Señor quiso acampar entre nosotros. El ateísmo, por lo tanto, es un grave pecado por el hecho de que rechaza la fe en Dios. Claro, el ateísmo es un grave pecado contra la virtud de la religión. Así de claro. Esto moralmente uno lo tiene que tener claro. El que vive en ateísmo ya rechaza la fe en Dios. Al rechazar la fe en Dios, vives en grave pecado. La cosa es como el cristiano siempre sabe distinguir entre el pecado y el pecador, y lo que llama constantemente a la conversión al pecador para que venga a los brazos de Cristo y viva y reciba la vida eterna. Pero el pecado es el pecado, y la decisión de rechazar la fe en Dios ya es parte de este pecado que va contra la virtud de la religión, que es el culto debido, hemos dicho, el culto justo que el hombre, que es justo y necesario, le debe tributar a Dios. Tributar a Dios. Aquí está la virtud de la religión. Solo Dios es Dios y solo a Él tenemos que adorar, ¿no? Sobre todas las cosas. La responsabilidad de esta culpa puede, no obstante, ser altamente atenuada, nos dice la Iglesia. Atenuada, ¿no? Aminorada, en cuanto al juicio particular de cada persona, por las condiciones, por las intenciones, por las circunstancias, ¿no?, de esa persona. Pero eso es un juicio que solo Dios puede emitir y solo Dios puede dar. Por eso la Iglesia nunca va a condenar a nadie en cuanto que va a decir este está en el infierno, jamás. Solo puede decir este está en el cielo. Esta persona que ha vivido de forma extraordinaria la virtud de la religión, es decir, el culto a Dios vivo, y a través de la fe, de la esperanza y de la caridad ha dado testimonio de la verdad de Cristo a lo largo de sus días. Bueno, pero atenuada, ¿qué significa? Pues eso, muchísimos hombres viven en un ateísmo práctico, pero tú nunca sabes cuándo el Espíritu Santo va a incidir o va a entrar en ese corazón para modelarlo, para convertirlo, para atraerlo con lazos de amor, ¿no?, al seno del Padre. Por lo tanto, ahí no podemos entrar nunca, es un misterio entre el alma y Dios, entre Dios y el alma, el juicio particular, ¿no? Pero sí sabemos que el estado es de pecado grave y por eso la comunidad eclesial tiene que realizar catecumenados
precisos e intensivos con personas bautizadas hoy en día, muchas de ellas, que viven como paganos. ¿Para qué? Para que no, vamos a decir, no rechaces a Dios, ¿no? Con tus actos, con tus obras, y no realices esa simonía, que es usar las cosas sagradas, ¿no? Para venderlas, ¿no? En el sentido espiritual de la palabra, no material, ¿no? No dar las perlas a los cerdos, dice el Señor, es decir, saber, ¿no? A quién recibes, vivir de la fe, ¿no? Conocer el credo apostólico, los artículos de la fe, conocer la fe, ¿no? La iniciación cristiana está para esto, para que el hombre cristiano ya tome en peso, tome conciencia de que tiene que ser un cristiano adulto para vivir la fe con coherencia y así no ser tan atenuada, ¿no? Su vida, porque no necesita, el Señor se ha revelado de mil modos, hemos visto a través de la palabra, a través de los sacramentos, de la predicación, de los portentos y de los dones del Espíritu Santo. Es decir, no faltan señales, ni signos, ni caminos para encontrarse con Dios. El Señor ha dado no solo muchas pistas, ha entregado su propio ser, ha entregado a su propio Hijo, ha entregado su propio Espíritu Santo. Pero, como digo, muchísimos ateos, personas ateas que viven el ateísmo práctico, pues no sabemos cómo va a acabar sus vidas. Pero desde luego el ateísmo en sí, como realidad práctica, moral, práctica, es moral, ¿no? Como conducta, está completamente lejos de la salvación, porque estás en grave pecado, porque atentas contra la virtud de la religión, contra Dios mismo. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo es la postura de quien no se pronuncia sobre la existencia de Dios, declarando que sería imposible probarla, de la misma manera que es imposible negarla. Este se queda ahí en la duda permanente, ¿no? Como un crío que pregunta algo, pero bueno, pues recibe muchas respuestas, pero él ninguna le es satisfecha, ¿no? Como dice Cristo, ¿no? Tocamos los platillos y no bailáis, ahora nos vamos de luto a un funeral y no lloráis, ¿no? No queréis ni una cosa ni otra, ¿no? Sois tibios, ni fríos ni calientes, increíble, ¿no? Os permanecéis ahí, ¿no? En el anonimato, en el no compromiso, bueno, eso se denuncia claramente en el Evangelio con muchas otras parábolas, la parábola de los talentos, por ejemplo, cuando uno entierra los talentos que Dios le ha dado, ¿no? Yo sabía que te ibas a recoger donde no había sembrado, pero lo sabía, pero hice lo mismo. Al final me dejé llevar por el tentador, que me dijo, no, entierra este talento, no lo uses, es decir, no uses tu inteligencia, tu libertad para adherirte a lo santo, a lo bello, a lo verdadero, al camino de Cristo y quédate ahí en esa atalaya tuya personal, en ese egoísmo, en esa visión sesgada, individualista de la realidad, en donde no te tienes que implicar ni complicar la vida, ¿no? Con nada ni con nadie, ¿no? Bueno, esto es algo tan falso y por lo tanto es también pecado, porque ahí entra en juego la libertad del hombre y su responsabilidad ante Dios. A menudo el agnosticismo equivale a un ateísmo práctico, aquí lo dice, y en todo caso en oposición contra la virtud de la religión. Y ya por último, ¿qué obtiene el que observa fielmente el primer mandamiento? Maravilloso, pues obtiene la seguridad de una fe sincera. Cuanto más amas a Dios, ¿no? Tu fe es más sincera. Sabes distinguir entre Dios y cualquier otro pintamonas, cualquier otro sucedáneo, cualquier otro falso, ¿no? Que aparezca en el camino, personaje, para hacer sombra al Dios único, vivo y verdadero que habita en tu corazón, que te ha regalado los dones del Espíritu Santo. Te da el consuelo de una esperanza. La esperanza firme, aquí somos salvados en esperanza. Bueno, ya esa ancla de la esperanza ya está en tu corazón y tú sabes que esa esperanza te lleva y te salta hasta la vida eterna. Esta esperanza va más allá de las esperanzas que te puede dar en el tiempo, pues este mundo, ¿no? La familia, el trabajo, el devenir de la historia concreta que vivas, nada que ver. La esperanza escatológica, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de estar con Dios, estar con los santos, estar con la Virgen María. La alegría de la caridad. La caridad, fijaros, es toda una alegría para el corazón recibir el amor de Dios que te llena de regocijo, de gozo. San Pablo siempre que habla de la caridad lo une, lo vincula a la alegría, al gozo, al regocijo. El Espíritu Santo no da testimonio alegre en nosotros, os lo repito, estad alegres en el Señor, porque Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos da su caridad, su mismo amor, el mismo amor vencedor que Él ha ejercido, ¿no? Con esa potestad máxima frente al enemigo, frente al demonio, Él ahora nos lo da, nos lo entrega, nos lo regala. El gusto de la oración, fijaros qué maravilla, ¿no? La alegría, ¿no? Y el gusto de la oración.
fundamental que hemos dicho, que esa oración siempre va a ir a más. Nuestra vida se convierte en oración. Ya no distinguimos entre respirar y rezar. Ya no distinguimos entre oración y acción. Ya no distinguimos entre vivir y rezar. O sea, es parte de la vida, es parte de nuestro corazón estar en permanente oración. La oración incesante como un don permanente que el Espíritu Santo da al hombre. La oración continua. Bueno, qué maravilla, ¿no? Y del culto divino. Es decir, estás constantemente, tu objetivo principal a lo largo del día, desde que te levantas hasta que te acuestas, es vivir en esta virtud de la religión. Dar culto divino al Dios único y verdadero, que se encarnó en María Santísima, que nos entregó su cuerpo sacrosanto en la última cena, en el sacrificio de la cruz, un sacrificio glorioso, y que ahora en la vida eterna nos espera, porque es el Cordero que está en pie y cuyas llagas han sido puestas siempre ante el Padre, abiertas de par en par para darnos y ofrecernos la vida eterna. Bueno, pues hasta aquí el primer mandamiento de la ley de Dios, la parte segunda. Yo creo que uno no deja de sorprenderse ante la maravilla que supone ser de Cristo, estar con Cristo, vivir para Cristo y por amor a Cristo, amar a los hermanos. Porque así es como el Padre nos bendice, nos sigue colocando ese traje de la gracia que necesitamos, ese anillo en el dedo, esas sandalias para seguir caminando como hijos pródigos que hemos vuelto a la casa del Padre, que formamos parte del redil de Cristo, que somos una ovejita que ha sido descarriada, que está herida, que es limitada, tantas veces pecadora en tantos aspectos, pero sabemos que solo en los brazos de Cristo y solo bajo la mirada, el manto, protegidos por la Santísima Virgen María Inmaculada, podemos seguir dando testimonio, dando culto divino al Dios único y verdadero. Amar a Dios sobre todas las cosas es la alegría más grande de un cristiano y de un corazón enamorado de la propia vida que da Dios. Dios es amor, Dios nuestra vida, Cristo nuestra vida. Viva Cristo Rey, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les siga acompañando y concediendo esta gracia inmensa de amar a Dios sobre todas las cosas. Seguiremos segundo mandamiento, tercero, cuarto. Esta lista es casi interminable, pero no, algún día terminará. Pero aquí la dejo como testimonio también para todos aquellos que necesiten recibir formación cristiana. Fuerte abrazo en Cristo, viva Cristo Rey, viva el Inmaculado Corazón de María y hasta la próxima.